Bueno, en la noche de hoy, esta noche ahorita, vamos a estar compartiendo son 10 principios que vamos a estar compartiendo de aquí en adelante, nada más que ahora vamos a estar con los 5 primeros. ¿Y de qué vamos a estar hablando de aquí en lo sucesivo? Bueno, vamos a estar hablando acerca de principios prácticos sobre la ofrenda. Y bueno, ¿por qué vamos a hablar de la ofrenda? Vamos a hablar de la ofrenda porque primeramente es un tema importante, es un tema que se menciona en la Biblia, pero tampoco podemos negar que es un tema que trae conflictos, que es delicado, que en muchos contextos, como bien decía Oli cuando estaba dando su testimonio, que mucha gente piensa de este tema que es un gran negocio, que es el negocio que muchos tienen para enriquecerse, para tener carro, para tener casa, yates, joyas y todo, ¿no? Y por eso es que queremos de manera como iglesia ver lo que la Biblia dice respecto a esto, no lo que yo pienso, lo que el pastor piensa, lo que Oli piensa o lo que cualquier otro hermano puede pensar, sino lo que la Biblia nos ha plasmado con respecto a eso a lo largo y ancho de la Escritura. Entonces, como le dije, son 5 principios, más sin embargo, hermanos, este tema puede caer en 2 extremos. El primer extremo, hermanos, es el extremo de la idolatría, el dinero o el tema relacionado con dinero. Y nada más hay que aclarar, ofrenda, uno puede ofrendar cualquier cosa, uno puede ofrendar dinero, uno puede ofrendar cosas en especie, su vida, pero el tema del dinero es un tema que si es muy mal manejado, puede llevarnos a caer en idolatrar el dinero, en amar el dinero en demasía. Entonces quisiera que me acompañaran a 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10. 1 Timoteo 6:10, que en esta carta el apóstol Pablo, dirigiéndose a Timoteo y entre sus recomendaciones que le da, le habla acerca pues de deberes que deben haber hacia las otras personas. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Mas sin embargo, desde el capítulo 5, Pablo le está recomendando a Timoteo, entre otras cosas, que no reprenda al anciano, sino que lo exhorte como a padre, que a los más jóvenes, a los varones jóvenes, que los exhorte como a hermanos, que a las ancianas las exhorte como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Y empieza después a desarrollar un tema respecto a las viudas, que dentro de la iglesia él le recomendaba a Timoteo que debería haber una instancia para el sostén de las que verdaderamente eran viudas. Él decía, hay viudas que tienen hijos, bueno, los hijos que la mantengan. Hay viudas que están jóvenes, así que se casan de nuevo, porque permaneciendo en eso de querer ser viuda, le da ganas de casarse, entonces empiezan a maldecir al Señor que por qué las tiene en ese estado. Y al final, ya cuando entra en el capítulo 6, habla de que la piedad nos trae una ganancia. ¿Y cuál es la ganancia que nos trae la piedad? El contentamiento. Y entonces es cuando, hablando de lo que es ganancia, habla de que el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores, de muchos dolores. Entonces, el tema o los temas que están relacionados con ofrendar y sobre todo con ofrendar dinero llevan a que si hay avaricia, hay amor a eso, nos van a llevar por cualquier cantidad de males y circunstancias no muy anheladas ni requeridas. Nos lleva a idolatría. Y miren lo que la Biblia, ahora vamos a estar leyendo Colosenses 3:5 y vamos a ver qué dice que es idolatría. Colosenses 3:5 dice,
Dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, empieza a mencionar fornicación, impureza, palabras deshonestas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, este tema, pues, y hay, como le dije, hay mucha suspicacia entre la gente. Y de hecho hay gente dentro de los grupos cristianos o grupos religiosos que son avaros y que aprovechan las circunstancias para aprovecharse. ¿Pero qué es eso? Eso es idolatría. Realmente todo su esfuerzo espiritual lo están, o toda su adoración, si es que podemos llamarlo así, lo están dirigiendo a captar dinero, a un excesivo llamado a ofrendar, a un obsesivo llamado a que tienes que dar porque Dios te va a bendecir, etcétera, y utilizan una serie de argucias y demás para caer en el tema. Una pregunta, Sí. ¿el primer principio sería No, todavía no estamos en ningún principio, estamos antes de los principios, en los preprincipios. el preprincipio? Ajá. Hermano, no le capté bien. Pablo le escribe a Timoteo. Uh-huh. Timoteo representa a una iglesia. Sí, era pastor o pastor de una iglesia. El mensaje era directo para él. Para él, para que lo comunicara y pudiera administrar a los hermanos esas enseñanzas. Que de hecho, hermanos, si nosotros nos vemos, muchos de nosotros tenemos la idea de que la iglesia del primer siglo era una iglesia perfecta, donde no había problema, no había herejía, no había gente idólatra, no había gente avara. Sí lo había. Y ya en ese tiempo había gente así. Y ya en ese tiempo habían estas tendencias que ahora, claro, ahora con la tecnología y demás nosotros nos sorprendemos, pero ya en ese tiempo había. Desde el primer tiempo la iglesia ya había gente con amor al dinero que se pervertía, que trastocaba la fe y que extraviaba a los hermanos. Ya en ese tiempo había gente que era amante al dinero más o tanto como ahora los hay. Y que tristemente estaban como líderes en las iglesias. O como pastores o como personas que se supone que tenían que guiar a los demás. Pero como dije, esto es un extremo. Entonces, el otro extremo, ¿cuál es, al que podemos nosotros enfrentarnos cuando vemos este tema? Es una total negligencia, un descuido. Bueno, ese tema de la ofrenda o ese tema del dinero a mí ni me va ni me viene. O sea, eso ni me afecta, ni me da frío, ni me da calor. O sea, una total negligencia y descuido con desprecio al tema. Esos son los dos extremos, pero nosotros no podemos estar en ninguno de los extremos. Nosotros debemos estar en el punto que la Biblia nos va a guiar. Y precisamente con estos 10 principios vamos entonces a estar encaminados a eso. Entonces, primer lugar, ¿cuál es el primer principio que tenemos que manejar nosotros cuando nos referimos a este tema de la ofrenda? Bueno, el primer principio es que todo es del Señor. Cuando nosotros ofrecemos algo a Dios, no crea que es suyo, ya eso Dios se lo dio a usted. Primero fue de Dios y usted se lo está devolviendo, se lo está ofreciendo, pero crea que todo es del Señor. Por lo tanto, debemos de partir de ese principio, todo es del Señor. Nosotros nos vamos al Génesis. En el Génesis, ¿qué nos empieza contando la Biblia? Dios creando todo. Por lo tanto, todo es de Él. Nos empieza diciendo que después de eso, la humanidad fue desarrollándose, fueron creando algún tipo de actividades, de oficios y demás, pero esas virtudes, esa capacidad, ¿es quién se la dio al ser humano? Dios. Por lo tanto, hermanos, nada de lo que obtengamos sea material o nada de lo que tenemos que sea espiritual o mental es nuestro. Realmente eso Dios nos los otorgó. Usted tiene una riqueza, Dios se la dio. Usted tiene una virtud, un talento, Dios se lo dio. No es suyo. Y quisiera pues que también me estuvieran acompañando en Génesis capítulo 2, versículo 15. En primer lugar, Génesis 2, 15.
Principio bíblico desde el Génesis. ¿Qué dice Génesis 2:15? Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Estamos viendo Dios planta un huerto. La Biblia nos dice las características de ese huerto. Habían varios ríos que pasaban en medio de él, lo regaban. Es más, había un vapor que subía de la tierra y regaba el huerto, regaba la tierra en general. ¿De quién era eso? De Dios. ¿Y a quién Dios pone para que administre ese huerto, para que lo labre y para que lo guarde, es decir, lo cuide, lo proteja? Al hombre. Entonces partimos del hecho de que el mismo Génesis nos dice que lo que empezó a darle al hombre fue delegarle algunas cosas, bueno, porque eran de él. Y en segundo lugar, con este mismo principio de que todo es de Dios, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 16. ¿Pudiera leerlo usted, hermano César? Capítulo 29. Ajá. Primera de Crónicas 29, 16. No, 29. 29, 16. Dice 29, 16. así, Primera de Crónicas 29, 16. Oh Jehová Dios, oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Sí, amén. Eso lo dice Salomón. Salomón, el hijo del rey David, después de haber después de haber dado un anuncio, una solicitud para que el pueblo de Israel colaborara con la construcción, con los materiales. Ajá. Permítame repetirlo. Oh Jehová Dios nuestro, oh Jehová Dios nuestro, Ajá. toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, todo es Tuyo. Esto tiene una profundidad muy grande. Sí. Todo Es de Dios. es de Dios. Y eso era refiriéndose a los materiales que ellos estaban trayendo para la construcción. Ellos, materiales de piedra, de cantera, madera, hasta piedras preciosas, ¿verdad? Hasta metales preciosos como oro y plata llevaron ellos. Y cuando Salomón dice esto, él exclama en oración diciendo, oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado, es decir, nosotros la traímos, pero tuyo es, de tu mano es. Entonces, hermanos, no debe haber en nosotros ningún tipo de suspicacia cuando en el entorno cristiano, y más en nuestra iglesia, porque yo he visto que en nuestra iglesia ese tema se toca de una manera sana. Todo lo que nosotros vamos a dar de ofrenda o de contribución para las actividades de la iglesia es del Señor. Nadie se lo está cogiendo, ni nadie se lo va a embolsillar. ¿Por qué? Porque eso al fin y al cabo es de Dios. De Dios. Iba a preguntar, es que yo vi que hiciste así como hacen mis estudiantes. Una vez uno hizo así, yo le dije, a ver, dime. No, profesor, es que me duele el brazo. Ve, hermano, Sí. me gusta el tema. Porque se tiene que ver mucho con lo que está pasando en la actualidad. Si pueden ser unas comparaciones maravillosas donde se le puede sacar mucho provecho. Las personas que donan a las iglesias así por donar sin que salga de su corazón. Eso usted lo va a tocar en los siguientes temas. Algo, pero creo que eso está más que nada en los otros 5 versículos, en los otros 5 principios, perdón. Pero sí, hermano, puedo meterme en ese tema un poquito. Ajá.
Bien, el segundo principio es que la ofrenda es algo espiritual y no material. Ahora, la pregunta que yo puedo hacer es, ¿estamos de acuerdo con eso? De que la ofrenda o la actitud de ofrendar es algo espiritual y no es tanto algo que tiene que ver con lo material. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien, yo quisiera entonces que retomáramos los textos que leímos al principio, cuando hablamos de la idolatría, al cual mucha gente se expone con el tema de la ofrenda. En primera de Timoteo 6:10 nosotros vimos que se nos dice que el amor al dinero es raíz de todos los males. Miren, el amor, ya sea que lo veamos como un sentimiento o como una expresión del alma, un afecto del alma, hermano, es algo que es del interior nuestro. Y cuando usted es una persona avara, su mundo espiritual, su parte espiritual, está siendo afectada en un aspecto negativo. Porque el no desprenderse de algo, sino querer nada más acumular. Veo cómo le quito al pastor, cómo le quito a Juan, cómo le quito a Oli, cómo le quito al hermano César. Eso está evidenciando que mi mundo espiritual está en maldad. Entonces, este tema de la ofrenda o de la actitud que nosotros podemos tener involucra una faceta espiritual que se manifiesta con algo material o tangible, sí, pero es algo que parte del espíritu. De igual manera, Colosenses 3:5 nos habla de la avaricia como idolatría. Si revisamos el término idolatría, bueno, adoración a los ídolos, dicen uno, pero la adoración a los ídolos, según lo que nosotros vemos en la Biblia, estaba bien relacionada con adoración a espíritus y a demonios. Entonces tenía también que ver un aspecto espiritual. Entonces, hermanos, cuando este tema es bien entendido, a la luz de lo que la Biblia nos dice, y nosotros de manera generosa, sin obligatoriedad, sino por recompensa y agradecimiento al Señor, nosotros ofrendamos dinero o nuestra vida o nuestros talentos, etc. Estamos evidenciando la buena obra pues que Dios está haciendo en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Yo le puedo contar que este tema en mis inicios pues fue un poco controversial, porque yo conocí al Señor cuando tenía 16 años y me acuerdo que cuando yo empecé a ir a la iglesia ya de manera regular, mi papá siempre me tiraba una puya, me decía: ¿cuánta plata quieres que te dé para que te la roben allá? Sí, pero me lo decía con sarcasmo, porque mi papá era bien sarcástico. Y miren, hermanos, eso a mí me afectó, tanto así que nadie en la iglesia se enteró de eso, pero cuando pasaban ese platillo, yo tenía una crisis, porque mi papá me había estado martillando durante la semana que a mí me iban a lanzar una hoz para dejarme limpio. Entonces sí es un tema que, bien manejado, hermanos, bien enseñado, plasmando lo que la Biblia dice, debe llevar a nosotros a construir espiritualmente algo positivo y de agradecimiento al Señor. No crean, hermanos, que este tema no tiene una relación espiritual. Sí la tiene, definitivamente que sí la tiene. Y a partir de ahora, pues, si es posible, cuando estemos a punto de colaborar en cualquier cosa dentro de la congregación, tengamos esto en cuenta. Primero, que es de Dios todo lo que tenemos, y segundo, que esto es un asunto que va a delatar realmente nuestro interior, nuestro espíritu. Bien.
En tercer lugar, el tercer principio es que la ofrenda es para el Señor y no para los hombres. Y con esto, hermanos, quiero que me acompañen a dos versículos también, dos textos de la Biblia. Uno es Éxodo 22:20. Y quisiera pedirle al pastor si nos puede apoyar con la lectura. Y Éxodo 22:20. 22, 20. 20. Ujú. Éxodo 22. Que dice así. 22, 20. El que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová será muerto. El que ofreciere sacrificios a dioses excepto solamente a Jehová será muerto. Sí, nosotros vemos que en esa época todos los pueblos tenían una deidad a la que le hacían ofrendas. O sea, eso era algo normal. El ser humano buscaba algo que representara un ser superior y a él le ofrecía algo. Le ofrecía sacrificios humanos, le ofrecía fruta, le ofrecía legumbre, le ofrecía sacrificios también animales, etc. Pero entonces lo que la Biblia nos dice aquí que es que el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. ¿Por qué? Porque estaba esa competencia precisamente, competía con ofrecerle a Dios cualquier ofrenda, los dioses de los pueblos o los dioses de las naciones que rodeaban a Israel o con las que Israel pudo haber tenido algún tipo de relación. Entonces Dios le hace la advertencia. Aquí, ¿qué principio rescatamos? Bien, que la ofrenda, hermanos, se ofrecía a las deidades, fuera cual fuera. En el caso de los israelitas, ellos lo hacían a Jehová. En el caso de los otros pueblos, bueno, a su multitud de dioses. Entonces, el principio o lo que rescatamos aquí es que las ofrendas se ofrecen a Dios. Ahora bien, en Mateo capítulo 6, versículo 4, nos dice otro aspecto y quisiera que Oli nos lo estuviera leyendo. Juan. Perdón. Sí, una ofrenda también puede ser cuando las personas le prenden vela y le ponen vaso de agua a imágenes. Bueno, yo creo que... La idolatría y la ofrenda están. Tú dices que cuando la gente le dedica un vasito de agua con un pan... Una ofrenda que uno le está dando a la... Ofrenda y idolatría. A la persona. A esa imagen. A esa imagen. Bueno, sí. Ofrenda y idolatría. Una ofrenda idólatra, sí. Es que también ahí hay un ofrecimiento. Claro. La persona está ofreciendo. Es un ofrecimiento que no es correcto. Sí, no es correcto, pero lo está haciendo. Lo está haciendo. Ofrecimiento. Tanto hay gente que hace ofrecimiento a sus dioses, a sus deidades, y son ofrecimientos desde una perspectiva de la Biblia incorrectos, así como hay ofrecimientos que sí son correctos. Correcto. Ajá. En el plano humano usted observa gente que ofrece todo tipo de cosas a sus dioses. El hecho de que lo haga no significa que ese Dios es verdadero, simplemente dentro de sus costumbres, sus prácticas, él lo ve como algo válido, pero es un ofrecimiento, ofrece. Y falta de conocimiento también. Y falta de conocimiento de la verdad. Obviamente nosotros ofrecemos a Dios. Un ejemplo, cuando nosotros levantamos nuestra voz a Dios, estamos ofreciendo sacrificios De alabanza. De alabanza a Dios, estamos ofreciendo algo. Muchos de nosotros venimos delante del Señor y le decimos, Señor, te ofrezco mi vida. Eso es un ofrecimiento. Entonces, de una forma o de otra, inclusive nosotros siempre hacemos ofrecimientos a Dios, y de diversos tipos y de diversas formas. Sí. Inclusive los que no conocen a Dios también hacen ofrecimientos, equivocados, pero los hacen. Claro. Y es que si nosotros nos vamos al término
ofrenda viene de ofrecer. Ofrecerse. Ofrecer, o sea, y es como nos dice el pastor, ¿no? Uno de manera natural siempre está ofreciendo algo de manera adecuada o de manera inadecuada, de manera correcta o de manera incorrecta. Pero siempre está haciendo ofrecimiento a alguien o a algo. Esto, chuleta, como dice, perdón el término, uno lo pone a reflexionar, me pongo a reflexionar en varias aristas. Por ejemplo, en estos días que tocamos el tema de la oración, yo no conocía la palabra y no existía aquella vocación de orar a sabiendas de que existía Dios. Pero en un ambiente donde yo vivía, donde solamente en los cuentos donde uno se acercaba, hablaban de imágenes, hablaban del demonio, hablaban de cosas de demonios, se puede decir, en los rezos, en las actividades así. Entonces, a veces yo tenía que caminar distancia solo y no tenía cómo orar, no sabía que Dios existía. Y una vez me erizaban en la piel porque oía unas bullas, pues. Si el ambiente que uno estaba era de cosas demoníacas, y cuando uno caminaba escuchaba, ¿qué puede uno pensar? Y una vez cogí 2 ramitas de árbol y hice una cruz para que me acompañara Hasta la casa. Pues no tenía la herramienta. En estilo la película de Bram Stoker. Sí, no tenía la herramienta de la oración. Y el día que estábamos reunidos allá en ¿cómo se llama? La Mancera. Sí, yo hice ese análisis de que no teníamos esa herramienta que ahora nos da la palabra de Dios para que ahora nosotros no tenemos. Nosotros cada mañana nos encomendamos a Dios, Claro. pedimos a Dios que nos acompañe, que todo el día le pedimos a Dios, tenemos una herramienta que es la oración, pero en ese tiempo no. Asimismo también conozco en mi comunidad, cerca de mi comunidad, que para la Semana Santa la gente va a adorar a un árbol, el árbol de Chumico. ¿sabes? Se llama, ¿cómo es doña? No me acuerdo el nombre ahorita. Sí, y le ponen, Que le pegan. le ponen No. velas, Ya. No, porque él florea, dice. el flore, o sea que Una flora en la pata, pero es para Semana Santa. Sí. sí, exactamente. Entonces, mire el ambiente ese palo se llama granadillo o granadino, no me sé. ¿De dónde inventaron la gente que ese palo? La única forma que existe, que hay, el único palo que existe ahí en esa comunidad, que se llama las Huacas de Jesús. Pero eso, gracias a Dios, uno se ilustra Claro. y se ha dado cuenta y lee que en Venezuela existe ese palo y que en las montañas de Darín ese palo, pero la gente ahí en esa comunidad dice que ese árbol es el único que Justo le existe. ponen vela, Y te viera cómo y él echa Y lo flores pone por de todas la- las raíces de la- así. Algo natural. Y dicen que el Jueves Santo florea, llena de flores así, con las raíces. Que la gente va a ponerle vela. Imagínense que la bendición de Dios, yo me dedicaba a la carrera y una vez me buscaron para hacer un viaje en Semana Santa, para llevar una venta de comida y yo no sé qué pasó. No fui. El viaje se echó para atrás. Pero no llegué a conocer, pero la gente, esto es fila de gente, y un árbol que, para que usted se dé cuenta de ese ambiente, es duro, entonces uno hace las comparaciones. Y acuérdate lo que vimos la vez pasada, que la Biblia es una lámpara a nuestros pies, o sea, una antorcha. Y ya usted ya no va a estar haciendo eso porque ya usted tiene la claridad que le da, Sí, que le da la Biblia. Exactamente, pero ahora tenemos la Biblia, Amén. conocimiento y uno que va, pero hace las comparaciones de lo que teníamos, de lo que está pasando. Ya uno no cae en eso, pero eso es muy triste, le digo. Así es. Muy triste. Bueno, hermano Oli, a ver, ¿qué nos dice Mateo 6:4? Mateo 6:4 Ujú. dice: para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Bien, utilizando el mismo, la misma idea que rescatamos de Éxodo. Aquí se está hablando de dar limosna
y que el Padre que ve en lo secreto, es decir, Dios, la limosna se la está ofreciendo a Dios. Nada más que aquí añade otro elemento, el elemento de hacerlo de manera discreta. Que nadie se dé cuenta que yo estoy ofreciendo algo a Dios. Hay muchos hermanos que quizás, o muchos de nosotros, perdón, hemos hecho eso. Que para que los demás vean lo devoto que somos, Señor, y hacemos un show. No, o sea, el Señor quiere realmente que se lo ofrezcamos a Él, pero que lo hagamos con toda la discreción posible. Ahora, yo no estoy diciendo, hermano, que no haga eso. Si su corazón, usted lo está haciendo con un corazón genuino, hágalo. Pero lo que sí la Biblia nos dice es que la ofrenda, y partimos del hecho de que, bueno, sea dinero, sea alabanza, sea nuestra vida, etcétera, uno debe darla es para el Señor y no para los hombres. Ningún ser humano es merecedor de que nosotros le ofrezcamos algo en este aspecto, en el aspecto espiritual. Porque ninguno es Dios, ninguno de nosotros somos Dios. Y esto también podemos en alguna manera utilizarlo para algunas personas que yo, por ejemplo, he conversado con algunas personas que me dicen que le oraron a la mamá o que le oraron al hijo. Y sí, ¿y por qué hiciste eso? No, que mi mamá se murió y yo entonces le rezo todos los días. Entonces, bueno, uno ha tenido que hacer algo como para tratar de aclarar la idea. Eso no se hace. Si tú vas a ofrecer algo de ese tipo, tiene que ser a Dios. No a ningún ser humano, ya sea que esté vivo o muerto. Tiene que ser a Dios, hermano. Entonces, este tercer principio nos ayuda a entender que en este tema de la ofrenda, además de saber que Dios es el dueño de todo, además de saber que es espiritual, el único objetivo de esa ofrenda es Dios. Hermanos, es Dios. No debemos ofrecerle eso a más nadie. Y es más, nosotros aún cantamos canciones, como dice, no daré mi amor a nadie más que a Él. Bueno, no daré mi ofrenda a más nadie, sino a Dios. Aunque la administren los hombres, está siendo dirigida a Dios. Igual que la ofrenda que ofrecieron en el pasaje de Crónicas que leímos. Esa ofrenda, ¿para qué fue? Para construir el templo. ¿Quiénes lo administraron? Bueno, los sacerdotes. Y Salomón estaba también ahí en medio de ellos. Pero ¿para quién era esa ofrenda? ¿Para Salomón? ¿Para los sacerdotes? No. Era para que se le edificara casa al nombre del Señor. Era para Dios. Sí. De este versículo que leí al final, que el Señor y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Y esto de recompensará me recuerda que también otro desviamiento que hay en estos tiempos acerca de la ofrenda o lo que uno ofrece es esperar algo a cambio. O sea, como un trueque que uno está haciendo para el Señor, ¿verdad? O voy a dar ofrenda o lo que el título que le doy hoy en día un pacto. Doy la ofrenda, hago el ofrecimiento para que Dios me sane o sane a algún familiar. Doy la ofrenda para que el Señor me prospere o me dé la casa. Doy la ofrenda por algo, esperando algo a cambio, que no es el sentido correcto. Creo que, supongo que se tocará algo de eso más adelante. Eso me recuerda mucho hablando del tema del catolicismo como una manda. Voy a hacer tal cosa para que el Señor me bendiga de alguna manera o me dé algo, cosa que no está correcto dentro de los principios que tienen que ver con la ofrenda. Y precisamente ese es el cuarto principio que vamos a ver. ¿Qué dice el cuarto principio? Bueno, no ofrendar para que Dios me devuelva, sino ofrendar porque Dios me ha dado. Ese debe ser el cuarto principio. Y como bien dice Oli, ¿no? Que, bueno, gracias a Dios que tocó el tema. Nosotros estamos en estos días, en la actualidad, con el famoso y mal llamado evangelio, que de evangelio no tiene nada, evangelio de la prosperidad, que nos dice que prácticamente nosotros podemos hacer un trueque con Dios. O sea, y esa teología o ese evangelio rebaja a Dios. O sea,
convierte a Dios en un mercachifle, pues, o sea, yo le doy plata y Él me da un favor. Cuando precisamente es todo lo contrario, Dios me da el favor antes de que yo me dé cuenta. Dios nos ha llenado a nosotros de favores. El gran favor que nos ha hecho su salvación nos tiene con vida. Y sin embargo Dios no nos ha pedido no nos pasa la factura por ahí, que me debes tanto porque te di tantos días de vida. O acuérdate que tu plazo es hasta el 20, así que el retroactivo es este. No, hermano, o sea, nosotros en ese aspecto, y tomando pues este cuarto principio, tenemos que estar claro que cuando nosotros ofrecemos a Dios es en agradecimiento por lo que ya Él ha hecho. Y que créanme, hermanos, que jamás nosotros le vamos a poder pagar a Dios. Una vez hablando con mi papá, ese mismo, precisamente el mismo que se burlaba de mí y me amedrentaba cada vez que yo iba a ir a la iglesia. Él me decía que yo no le iba a poder pagar nada con lo que él me crió, y es cierto. Es cierto. Yo nunca le iba a poder pagar a él eso, ni económicamente ni moralmente. A Dios nosotros no le vamos a poder pagar ni con dinero, ni en un aspecto moral o espiritual lo que Él nos ha dado. Porque todo lo que nos ha dado ha sido por gracia. Ahora bien, hay un pasaje, un verso de la Biblia que sí quisiera poder compartir con ustedes, que es Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1, 3. Y lo voy a leer, hermanos. Y dice así. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que voy a esperar que Michelle, Efesios, que lo encuentre. Hermana, Efesios, por acá. Efesios 1.3. Ajá. Efesios 1.3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. O sea, no dice nos bendecirá, dice nos bendijo. O sea, ya es un hecho, es algo que ya se dio. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y sigo leyendo el cuarto. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, la bendición de Dios fue tan adelantada que fue desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hermanos, este cuarto principio que tenemos aquí respecto a la ofrenda o a lo que podamos ofrendar a Dios, lo que podamos ofrecer a Dios. Miren, no es para que Él nos devuelva nada, porque lo que se supone que nos debe devolver ya nos los dio antes. Así que cada uno de nosotros, al pensar en la ofrenda, debe saber que está agradeciendo a Dios por lo que ella hizo. Y nos dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, no con un pequeño porcentaje, dice con toda. A Dios no se le escapó nada de las bendiciones que nos ha dado, nos las dio todas, sin reproche. Tal vez César, un comentario con eso. No sé, pero pareciese que mucha gente, inclusive en algunos entornos de iglesia, tiene la tendencia a pensar de que si no tengo aquello, si no tengo lo otro, me hace falta esto, porque somos así, el ser humano es así. Y los creyentes pareciese que no estamos eximidos de que en algún momento vengan ese tipo de pensamientos. Algo de materialismo. Me hace falta esto, me hace falta lo otro, porque pensamos en el plano natural. Pero muchas veces nos concentramos tanto en aquellas cosas que quisiéramos tener, que nuestra mente o nuestros pensamientos giran en lo que quisiera tener y no tengo. Entonces muchas veces, inclusive nuestra oración es, Dios, yo quisiera que tú me des esto, Dios, yo quiero que tú me des lo otro, Dios, yo quiero aquello. Y perdemos la perspectiva o el enfoque de que Dios ya a nosotros nos ha bendecido de una manera sobreabundante. La pregunta es, ¿por qué nosotros, e inclusive muchas veces los creyentes, tenemos la tendencia a mirar lo que no tenemos o lo que nos hace falta o lo que quisiésemos tener y no está allí?
olvidándonos de aquellas cosas que Dios se ha hecho, nos ha dado vida eterna, nos ha dado salvación, nos ha perdonado pecados, ha extendido su mano sobre nosotros y ahora podemos ver la luz, ahora podemos ver la verdad, ahora la podemos entender. Y no vemos eso como una bendición en nuestra cuenta, no vemos eso como un tesoro a favor nuestro, sino que, no, pero es que esos son temas espirituales. Sí, eso es algo intangible. Y vemos sí. que esos temas espirituales no son tan importantes porque no son tangibles. En cambio, el carro, ese sí es tangible, ¿verdad? O lo que quisiéramos tener, o lo que anhelamos tener, como eso sí es tangible, eso sí es importante, pero lo espiritual pareciese como que no. ¿Es esa la forma incorrecta en que un cristiano debe acercarse a abordar el tema? No. Debemos entender que hay cosas espirituales que Dios ha hecho en nosotros que son tan importantes que yo debo de tener un gozo y una alegría profunda y un profundo agradecimiento a Dios por esas bendiciones que Dios ya me ha otorgado. Tengo cosas a mi alrededor, claro que sí, pero muchas veces vivimos en un mundo tan materialista que vivimos, y yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchos cristianos viven con esa lucha, viven mirando alrededor y ven lo que otros tienen y que yo no tengo, y vivimos con una constante tensión, una constante envidia, ¿verdad? Uy, cuánto yo quisiera tener. Ay, ¿por qué se tiene, Señor? ¿Y por qué yo no tengo? Si tu hijo, si yo soy hijo del rey, yo no Si puedo, yo soy hijo no puedo vivir como Señor, plebeyo. ¿cómo es posible que yo no tenga eso? Y el otro, que es un borracho, ¿qué es esto? Mira todo lo que Todo tiene. lo que tiene. Y empezamos a librar una batalla interna y no nos estamos dando cuenta que nosotros tenemos una cantidad de bendiciones de parte del Señor que deben de llevarnos a tener una actitud de constante agradecimiento. Dios, gracias por las bendiciones que ya tú me has otorgado. Y puede ser que Dios te va a otorgar en algún momento eso que deseas, puede ser que no, puede ser que sí. Pero debe haber en nuestro corazón siempre una actitud de constante gratitud al Señor y agradecimiento a Dios por lo que Él me ha otorgado. Y las cosas que Dios otorga no son solamente materiales, muchas veces van más allá de lo material y que necesitamos aprender a verlas. Es como un pasaje del apóstol Pablo en 1 Corintios, segunda, no sé, no me recuerdo bien si es primera o segunda, pero dice que las cosas eternas, no, ¿cómo es que dice? Las cosas espirituales son eternas. No, perdón. Las cosas que no se ven son eternas, mas las que se ven son temporales. Así creo que es lo que dice. Y bueno, el Señor nos ha bendecido con un montón de cosas que no se ven, que son eternas y que tienen más peso que lo que se ve y que es pasajero, que muchas veces nosotros nos enfocamos en lo que vemos. Sí, y mira, y precisamente esa actitud, porque, o sea, es la actitud que nos ha traído un mal enfoque de la Biblia. Y yo soy de los que piensa, hermanos, que tener un enfoque tan materialista, y aclaro esa palabra, tan, porque no es que no vamos a requerir de algunas cosas materiales, sí, pero el tener un enfoque tan materialista es característica de lo que muchas veces la Biblia enfoca como gente que está en mala doctrina o que está en falsas enseñanzas. Como por ejemplo cuando en segunda de Pedro, en capítulo 2, versículo 2 y 3 dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, el vivir un cristianismo enfocado en el materialismo es caer en esto. Es caer en un evangelio de falsos profetas y falsos maestros. Cosa que la Biblia condena. ¿Por qué? Porque el evangelio se pervierte. Tanto así, hermanos, que la gente, hoy en día, tú vas y compartes la palabra de manera sana y la gente te pregunta, ¿qué tú estás enseñando? Si el pastor, todo el mundo habla de plata y tú me vas a venir a hablar, no, hombre, ¿qué te pasa? Lo ven como ya. Los raros somos los que estamos enfocando las cosas como es.
Pero no, hermanos, es precisamente que ya este torcido camino se ha vuelto tan común que ya los que pareciera que somos antibíblicos somos nosotros. Un día un hermano, era un joven, Un joven hermano. que fuimos a compartir una iglesia, me dice, hermano, eso que usted compartió hoy me hace pensar de que qué Biblia yo estoy leyendo. Esa es la Biblia de Marción, debe ser. Pero bueno, gloria a Dios y gracias. Era un Amén. comentario. No, hermano, está bien el Me comentario. causó gracia, la verdad. No, sí, hermano, y es así. Bueno, para que vean las repercusiones de todo este tema. Y en último lugar, hermano, ya para terminar, la ofrenda es un privilegio. Y quisiera, por último, ir a 2 de Corintios, capítulo 8, versículos 1 y 4. Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 4, y lo voy a pedir aquí a mi amada hermana Marta Eugenia, que por favor, segunda. 2 Corinthians 8, 1, 2, 4. Capítulo 8, versículos 1 al 4. Ya que lo mencioné en inglés, ¿quiere que lo lea en inglés o en español? No, hermano, dile en español. Nos conformamos con el español. Puedo practicar mi árabe también. También, sería interesante en árabe. Está bien. Ajá. Segunda de Corintios 8, del 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Amén. Y si seguimos leyendo, Pablo está refiriéndole a los corintios, una iglesia por lo que uno puede ver, una iglesia con bastantes recursos económicos. Pablo le está tomando el ejemplo de una iglesia pobre, de una región pobre, donde los hermanos pobres dieron más allá de su fuerza y aún le rogaban, por favor, permítenos seguir en este privilegio. No lo veían como una carga, o no lo veían como, hey, esta es alerta a estafa. No, lo veían como un privilegio. Estos macedonios, que eran de origen griego, estaban pensando en los hermanos en Jerusalén y diciendo que ofrendar para ellos no iba a ser algo que le iba a quitar el sueño, ni que le iba a dejar con menos, sino que iba a ser un privilegio. Entonces, hermanos, ofrendar a Dios de parte nuestra es un privilegio. Nosotros somos privilegiados de poder ofrendar. Aunque cualquier persona diga que nos lavaron el cerebro, etcétera, mire, yo le creo más a lo que la Biblia dice respecto a eso. La Biblia dice que ofrendar dinero, ofrendar mi vida, ofrendar adoración, ofrendar mis talentos es un privilegio. Es un privilegio que solo pocas personas tienen y que yo estoy en ese grupo, que usted está en ese grupo. Que lo ven de esa manera, pocas personas pueden valorar el... Exactamente, y nosotros tenemos que aprender a valorar eso. El hecho de que usted pueda ofrecerle algo al dueño de todo, no necesita nada de usted ni de mí, pero que podamos ofrecerle algo a él es un privilegio. Oye, que Dios me tome en cuenta, que esa insignificante criatura. La misma Biblia dice que Dios se humilla para ver los cielos y la tierra. Ahora imagínense para vernos a nosotros. Que nosotros le podamos ofrecer algo a Él. Oiga, eso tenemos que verlo como un privilegio. Así que, hermanos, este es pues el quinto principio y bueno, esperaremos los otros 5 y pedirle a Dios pues que nos pueda ir guiando de manera correcta en este entendimiento del enfoque bíblico, pues, el enfoque bíblico con respecto a ofrendar
a Dios. Bueno, el Señor me los bendiga, hermano. Tal vez un cierre sobre el tema. Estamos compartiendo este tema en las células, principalmente porque, pero siempre es bueno recordarnos esos principios. Recordar que yo no estoy dando de lo mío, es que lo que